Hola, bienvenidos una vez más a Juan 111. Estamos en la sección Today Discover y hoy vamos a hablar sobre el panel que tenemos aquí de Engine. Vamos a enfocarlo un poquito mejor. Vale, a ver. A ver, no me aclaro yo. Creo que va a ser algo divertido. Bueno, yo creo que ahí moviendo el throttle nos sirve, ¿vale? El panel está debajo del throttle, como podéis ver. Vamos a hacerle un poquito más de zoom. Y consta de dos interruptores, bueno, cuatro interruptores. Vamos a empezar de arriba a abajo. Veis que tenemos el Jet Fuel, que tiene tres posiciones, la de Off, que es la posición normal, y Start 1 y Start 2. En BMS, a día de hoy, en la 4.33, solo tenemos implementado el Start 2, pero en ambos modos va a servir para lo mismo. La única diferencia va a ser que se usen una descarga o las dos descargas que tiene, por así decirlo, el acumulador, ¿vale? El Jet Fuel básicamente es una turbina que tira del sistema hidráulico B de un compresor, no, de un acumulador, ¿vale? Puede tirar de un acumulador o los dos acumuladores, el acumulador del JFS o el de frenos, ¿vale? Por eso en Start 1 tiraríamos de uno, que sería JSF, y en Start 2 tiraríamos de los dos. En el caso de que uno estuviese gastado, pues se tiraría del otro. Es un interruptor mantenido eléctricamente, con lo cual lo pulsaría, tiene que estar energizado el avión, con lo cual lo pulsaríamos hacia adelante o atrás y eléctricamente estaría mantenido. Empezaría a descargar ese hidráulico sobre la turbina para generar flujo de aire, arrancarla y ya esta pudiera mover la turbina principal, el motor del avión, ¿vale? En ese tiempo en que la turbina pequeña del jet fuel está funcionando, el JSF, en unos 15 segundos aproximadamente hasta que coge su régimen máximo de giro o nominal, esta lucecita que tenemos aquí de run no se activa, ¿vale? Esta luz se va a activar sobre unos 15 segundos, es una luz verde que nos va a indicar que ya está funcionando a su máximo régimen o al régimen que tiene que funcionar realmente, ¿vale? Y una vez que eso esté funcionando, las RPMs de nuestro motor van a ir subiendo progresivamente. Se van a quedar sobre unas 20, 25, más o menos van a quedar fijas ahí. Una vez que nosotros ya introduzcamos, esto ya se trata como saber arrancar el Viper, ¿no? Pero si pasáramos la posición de idle del throttle hacia adelante, conseguiríamos que mandase combustible al motor y ya iniciase la ignición y se manteniese su propio giro y irían aumentando las RPMs. Conforme llegue a 55 RPMs, este sistema, el Jet Fuel, va a autoparar, autocortar, ¿vale? Se para cuando llega a 55 RPMs de nuestro motor, del motor principal. Si no, seguiría funcionando hasta que se gastara su potencia. Luego, ya hemos visto el interruptor, cómo funciona. Bueno, ¿por qué os preguntaréis por qué uno o dos? Y en tierra. Bueno, pues en tierra normalmente vas a arrancar uno, pero por ejemplo en días muy fríos, dependiendo de la altitud en la que esté el aeropuerto, lo mismo requieres usar los dos a la vez. ¿Vale? No se trata de, bueno, una descarga he fallado, tengo otra segunda descarga, que a veces sí se puede tratar de eso. En algunos momentos va a ser obligatorio simplemente tirar de las dos descargas. En el caso que te pase en tierra, estás fastidiado porque ya no puedes arrancar. Tendrías que tener al mecánico de línea, ahí bombeando un rato para cargar el acumulador y después ya podrías arrancar. Y en vuelo también lo vamos a usar para arrancar en vuelo, pero ahí en el caso de que falláramos, como va a haber aire fluyendo a través de nuestra turbina, se va a mover la caja de engranajes, va a moverse el sistema hidráulico B, que ya os he dicho es el que alimenta los dos acumuladores, y entonces se va a recuperar. En el aire no tiene que bajarse nadie a bombear, ¿no? Bueno, lo siguiente, vamos a ver es el engine count. Lo normal es tener esta guarda roja abajo, pero la podemos levantar y ponerla en esta posición de sec. ¿Ok? Eh, Ahora lo veis un poco feo porque esta parte de aquí está sin pintar de rojo, pero bueno, no, lo voy a dejar ahí la cabina que luego me pierdo y no vuelvo. De hecho, ya no vuelvo. Ya se ha perdido. A ver, otra vez que lo enfoque. Vale, así lo enfoco y ya está.
todo puesto. Bueno, pues ahí lo tenéis, ahí veis que se ve algo mejor. Aquí lo que va a hacer va a ser modo de funcionamiento del ordenador principal, o sea, del ordenador del motor. ¿Cómo va a ser? Si va a ser el modo principal o va a ser el modo sec. ¿Vale? En modo sec se usa un modo hidromecánico para mover, por así decirlo, para comandar los regímenes del motor, ¿vale? En vez de usar el computador, que sería el modo principal. Y en este modo hidromecánico lo que va a hacer va a ser, evidentemente es un modo de fallos, nos va a seguir funcionando el motor, pero nos va a limitar la postcombustión, nos la va a anular, ¿vale? Nos anula la postcombustión y la tobera se nos queda cerrada, ¿vale? No tiene ese juego de abrirse, cerrarse, según metemos o aceleramos o frenamos. Bueno, frenamos, metemos más potencia o menos potencia, porque es un modo hidromecánico, ¿no? No está computerizado. Entonces, es un modo secundario. Y se nos queda la tobera, se nos quedaría siempre en posición de cerrada. Y como no hay postcombustión, no tiene necesidad de abrirse. ¿Vale? No hay mucho más en este interruptor. Simplemente que no solemos usarlo, solo para hacer pruebas en tierra. Eh, el modo secundario va a entrar siempre automáticamente cuando haya un fallo del DEC, ¿vale? O sea, no hay que preocuparse por meterlo. Y aparte si tendremos una luz en el panel de warnings aquí a la derecha, que ahora como tengo el avión apagado no lo vamos a ver, pero en este panel se nos alumbraría la luz de SEC, que me suena, bueno, como se puede medio leer. Pues aquí está, ¿ves? Aquí donde tengo el ratón, ahí está la luz de SEC. Ahí se nos iluminaría. Luego, los siguientes dos interruptores no están implementados en Falcon BMS, pero en la vida real, el interruptor este, que tiene AB Reset o Engine Data, o posición normal, evidentemente veis que tiene tres posiciones, son momentáneas, ¿vale? No se va a dejar el interruptor puesto hacia adelante. Si das cuenta, la nomenclatura es Afterburner Reset. Esto nos va a servir para los daños que haya detectado el computador del motor, resetearlos, ¿vale? Y si esos daños nos han inhibido la postcombustión, si realmente se ha superado, o sea, ha sido un daño puntual de, no sé, el cable hace mal contacto y entonces cuando se mueve un poquito me sale fallo y cuando hace buen contacto funciona bien. O sea, es un fallo menor o fallos que son eventuales, que no tienen por qué repetirse, pues con el reset se resetearía, no lo detecta el computador otra vez, pues seguimos funcionando y tendríamos otra vez la postcombustión. ¿Vale? Por así decirlo, saldríamos del modo secundario, que os he dicho antes que se entra automáticamente, porque el fallo realmente ya no está. Y podríamos usar otra vez la postcombustión. En normal, pues funcionamiento normal, ¿vale? No hay más que hablar. Y en la posición de Engine Data, lo que va a hacer es el ordenador tomar 8 segundos, ¿vale? Tanto antes como por delante y por detrás. ¿Vale? No son 8 por detrás y 8 por delante, sino 4 y 4. Supongo que es una división algo así. ¿Vale? Del motor, de los datos que está teniendo el motor. El motor está constantemente siendo monitorizado y cuando el piloto lo pone en esa postura es porque ha escuchado algún ruido en plan del motor, hostia, el motor está haciendo cosas raras, algo, mira, lo está haciendo otra vez. Echa la palanquita para atrás y aunque puede ser una cosa puntual de ahora sí, ahora no, pero como también toma los datos anteriores, ¿vale? Sí, pues hay una cierta ventaja de que lo puede coger siempre, ¿no? Entonces el ordenador va a guardar esos 8 segundos de información y al piloto pues le dirá al mecánico, oye, que mira el motor que he tocado el botón este porque puede pasar algo. Entonces tiene ahí 8 segundos de información de a ver qué es lo que estaba pasando en ese momento. Evidentemente esto también lo hace automáticamente en caso de fallos. Se sobreescribe o guarda en esos 8 segundos de memoria que tiene la información. Por así decirlo, la prioridad 2 es la del piloto. La prioridad 1 es fallos graves del motor, pero por ejemplo una parada del motor por un surge no es un fallo grave. O sea, aunque se haya apagado el motor, realmente eso es prioridad 3, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces tiene una tabla de prioridades en la que en esos 8 segundos van a ser prioritarios para una cosa u otra. Imaginaos que el piloto lo graba esos 8 segundos porque ha escuchado algo raro y luego dentro de un rato se le para el motor. Bueno, si se le ha parado simplemente porque ha hecho una maniobra que le falta oxígeno al motor, pues eso no es importante,
¿vale? Pero si se la ha parado o porque se ha salido ardiendo, pues entonces sí, eso es lo más importante y sobrescribe los datos del piloto, ¿vale? Hay una tabla de valores. Y luego el siguiente interruptor, el max power, está en off, sería divertido ponerlo en on. Esto no es aplicable en BMS, ¿vale? Y no es aplicable en la vida real a todos los F-16. Yo diría que a día de hoy a casi ninguno. ¿Vale? Esto depende del motor que lleve el F-16. Deberíais saber que a lo largo del desarrollo del F-16 ha ido pasando por varios motores, ¿vale? Primero de Pratt Whitney, la marca de Pratt Whitney, y después General Electric. Entonces, dependiendo de los modelos, en Pratt Whitney, las primeras versiones, ¿vale? Esto hablamos del principio del F-16, ¿vale? El modelo 200, creo que era, 220, Pratt Whitney 220, ya el submodelo que fuera, pues esos sí tenían esta función implementada y en lo que se basa es en dar un extra de energía al motor a costa de la vida del motor. ¿Esto para qué puede ser importante? No sé, porque tengas que salvar algún misil, alguna cosa así. Pero se tenía que cumplir unos parámetros para que realmente ese extra de energía se le diera al motor, ¿vale? O sea, esto podrías llevar el botón constantemente Max Power y no siempre ibas a tener potencia máxima. Los parámetros eran que tuvieses el throttle, la palanca de gases, en la poscombustión máxima, o sea, adelante del todo, como lo tengo yo, lo máximo adelantado. La velocidad fuera superior a 1,1 Mach, ¿vale? Una vez, 1, la velocidad del sonido. Y esto lo que hacía es permitir al motor la temperatura entre turbinas aumentarla 22 grados. 22 grados, ¿vale? Eso es o meterle más combustible o cualquier cosa. Generalmente más combustible. Entonces, al meter esa temperatura extra, le estás dando más energía y va a tener más potencia. Pero evidentemente, como el motor siempre se suele desarrollar, entre comillas, al límite, esos 22 grados, que parecen nada, van a dañar la estructura. Van a acabar dañándola si es continuamente o a periodos de tiempo. De hecho, los motores intentan trabajar siempre a la misma temperatura, ¿vale? Para no tener dilataciones menos, más, menos, más. Cuanto más calor, más se dilata una cosa. Entonces, si mantienes una temperatura estable, vale, sí, arrancas en frío, se dilata un poco y se queda dilatado, ¿vale? El metal no sufre, puede aguantar esa condición porque está diseñado para ello. Pero incluso bajándole, subiéndola esa temperatura, lo que vas a hacer va a ser desgastar, por así decirlo, cansar al material de me expando, me encojo, me expando, me encojo. Una cosa es que se haga una vez al día y otra cosa es que se haga muy a menudo, ¿no? Palanca atrás, palanca adelante. Entonces eso perjudica al motor y es lo que pasa aquí. Se le aumenta a 22 grados, que si ya por sí está ajustado al límite del material, esos 22 grados, está aún más ajustado, con lo cual dañas el motor. De hecho, no se recomienda más de 5 minutos, porque en 5 minutos usando esto podrías matar, destruir el motor. Algo así creo que es lo que indicaban. Por eso, sobre todo en tiempos de paz, el interruptor este estaba asegurado con un cable a la guarda para que el piloto no pudiera moverlo. Y si lo moviese, se rompiese el cablecito y le pudieran echar la bronca, ¿no? Dijeron, que sabemos que lo ha roto, que lo has movido, porque se ha roto esto. ¿Vale? Entonces estaba ahí asegurado. Luego, en época de combate, pues supongo que lo llevaría igual, pero como eso debe ser es un cablecito como los de los extintores, pues se puede romper fácil. Y eso es lo que hace el Max Power, dar un extra de potencia, pero hemos dicho los Pratt Whitney 220, ¿vale? El modelo Pratt Whitney 220. Creo que no se me olvida nada más, porque a día de hoy son General Electric, así que nada. Ah, bueno, sí, el siguiente Pratt Whitney que salió, el 229, ya no le funcionaba esto, ¿vale? Entonces, bueno, el 229, recordarlo. A partir de ahí ya no, o sea, apenas duró un poco tiempo, yo creo, no sé cuánto tiempo. Y a día de hoy casi todos los motores pues son los General Electric, el General Electric 110, creo que era. Así que es divertido darle, porque no funciona, pero imaginarlo, simplemente sería eso, un extra de poder. Y bueno, sin enredarme aún más, espero que hayáis aprendido algo sobre el motor. Otra vez estamos en un bloque 40, mira el HUD, el display. Y nada, como siempre, pasaros por los foros, visitarnos, hacernos preguntas, en el Juan 111, lo que queráis, ahí estamos para ayudaros. Y suscribiros, darle likes, ir haciendo unos cuantos vídeos más.
y espero vuestros comentarios. Chao y un saludo. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.